¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han Sí. pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿Cómo licenciado. están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esperando, pues, que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de tener los documentos, las pensiones al día, las tareas al día, para que obviamente, pues, no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de las civilizaciones fluviales, ¿no? Aquellas culturas que prácticamente se asentaron cerca de ríos importantes y donde obviamente fueron los más representativos, ¿no? Si bien es cierto, el día de hoy vamos a estudiar directamente una de las culturas, por decir directamente la madre de todas las civilizaciones, ¿no? Que fue Mesopotamia, ¿sí? Que algunos historiadores directamente consideran que dentro de Mesopotamia se dio la primera de las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿no? En donde prácticamente nosotros podemos establecer que las primeras comunidades fueron creciendo y obviamente pues al llegar a tener lo que es una gran cantidad de habitantes, al tener un gran territorio, obviamente se puede mencionar de que el término de civilización obviamente ha aparecido como tal, ¿no? Y obviamente, pues, en Mesopotamia, la civilización de Mesopotamia es considerada, pues, una de las más antiguas y de las más grandes también, ¿no? Por las aportaciones que en su momento esa cultura nos dejó, ¿sí? Muy bien, civilización de Mesopotamia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Rosita Sandoval, por favor. Señorita Sandoval, ¿estamos ahí? Sí, ¿no? Parece que tenemos directamente Buenos días. dificultades de conexión. Sí, ¿estamos ahí, por favor? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Por favor, civilización de Mesopotamia. Civilización de Mesopotamia. Mesopotamia es una civilización primaria. Civilización de la historia de la Mesopotamia. De la Mesopotamia antigua, es la tierra comprendida entre... Ya, ¿tendrán un poquito más grande? Me Sí, confirman, por favor. De ahí tal vez. Estoy en el teléfono. Listo, Sí, muy le bien. puede hacer zoom igual, compañera. ¿Perdón? Ya, excelente. Ahí tal vez. Ya, sí, ya, licenciado. Es la tierra comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. En la antigüedad. Fue la cuna de la civilización, miles de años después. Esta teoría es conocida con el nombre de Irak, un lugar donde los ecos de la guerra amenazaban los vestigios de una historia milenaria. Geográficamente, esta zona se encontraba dividida entre dos, al norte de la alta Mesopotamia, de llanuras altas. llamada altas Llanuras. montañosas y
África. ¿Y frías? Frías, donde se instalaron los ¿Asirios? asarios, acadios, ¿Y acadios? acadios, al sur de la Éufrates, que fue habitada por Por sumerios y los babilonios. sumerios y Excelente. babilónicos. Hasta ahí nada más, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de Mesopotamia como tal, ¿no? Estaba directamente determinada en los territorios que nosotros conocemos como Irak, ¿no? Ahora, prácticamente podemos mencionar que Mesopotamia estuvo cerca de dos ríos principales, ¿no? Hablando del río Tigris y el río Éufrates como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer de que la forma o el ambiente de Mesopotamia era directamente rodeada por llanuras altas, montañosas y estepas bastante frías, ¿no? Aquí podemos determinar que en su momento los sumerios, los babilónicos como tal, se establecieron en las llanuras más fértiles de Mesopotamia, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que en el año 3000, ¿sí? Se producen lo que son cambios directamente en la tierra, ¿no? Hablando directamente del aparecimiento de la escritura, hablando directamente del desarrollo, en este caso, de los sumerios. Como ustedes saben, la escritura apareció dentro de los pueblos de los sumerios, ¿no? Y las primeras formas de escritura fue la escritura cuneiforme. Cuneiforme, ¿por qué? Porque prácticamente las primeras formas de escritura los realizaban directamente con cuñas en barro, ¿no? Y obviamente pues redactaban las primeras formas de comunicación, ¿no? Y aquí directamente se establece que con el desarrollo de la escritura realizada por los sumerios se da paso al término de la historia. Sí, la historia propiamente dicha que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Antes hablamos de la prehistoria, cuando hablamos de una serie de eventos, acontecimientos, las primeras formas, en este caso, de cómo nos logramos organizar como seres humanos, la evolución de los seres humanos, la domesticación, pero directamente con el desarrollo, en este caso de la escritura y el aparecimiento de la agricultura, sería paso pues directamente al término de la historia como tal, ¿no? Aquí hablamos directamente de Mesopotamia, de algunos momentos más importantes. Hablamos de las ciudades-estados, hablamos directamente del imperio asirio, el imperio persa como tal, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor. Se sucedieron entre el año 3700 a.C., en el que surgen las primeras ciudades, y en el año 330 a.C., en que finaliza el imperio persa. En total, esta civilización se extendió durante más de 3.300 años. Los pueblos de Mesopotamia desarrollaron además inventos como la rueda, las primeras ciudades, el aprovechamiento de los recursos naturales de Mesopotamia, las matemáticas y la escritura, ¿no? Sí, estudiar la antigua Mesopotamia es estudiar el origen de nuestra forma de pensar y de vivir. Bien, prácticamente aquí podemos observar en esta imagen, ¿no? Todo el color verde, sí, en su momento estuvo directamente establecido como el territorio de Mesopotamia, ¿no? Aquí hablamos de territorios, en este caso, como Canaán, Lebamón, hablamos también de territorios como Sumeria, ¿sí? Y Pero las ciudades dicen una míticas, preguntita. sí, dígame. Pero Mesopotamia, ahí también estaban incluidos los asirias, los persas, los babilonios y los sumerios, ¿en serio? Sí, también estaba ahí en ese O sea, territorio. era una unión de antiguas civilizaciones. Más que unión eran pueblos que existían ahí, ¿sí? Ah, ya, Entonces, ya. por O sea, ejemplo, como directamente, decir, Mesopotamia era es un país grande y se divide en diferentes es ciudades. excelente. Y así lo interpretamos así, sí. Es un país grande con diferentes provincias, ¿sí? Y eventualmente en Mesopotamia existían los pueblitos, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos el territorio, miren acá, no sé si lo podemos observar, Babilonia dice aquí, ¿no? Sí, aquí están los sumerios. Aquí, justamente en la partecita que está este golfo, tenemos la ciudad de Uruk, Ur, Eridu y Lagash. ¿Dónde hemos visto estas ciudades? ¿En qué libro hemos encontrado estas ciudades?
10 en este momento. Hay un En el, libro religioso. Ya, muy en bien. el libro Entonces, más La Biblia. traducido, en el can, En la Biblia. en la la Biblia. Biblia, la La Biblia. Biblia. Excelente. Dentro de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, nos habla de estas ciudades emblemáticas. ¿Sí? Excelente. Miren, por ejemplo, inclusive alrededor de este territorio, aquí tenemos directamente el río. Miren, el río Éufrates como tal, ¿no? Sí, miren, directamente pasa por este territorio, ¿no? Entonces, miren, si nosotros comparamos un poquito, ¿no? Las primeras tribus, las primeras aldeas prácticamente en el territorio es bastante pequeños, ¿no? Pero a medida que fue creciendo, pues, las personas, las comunidades, prácticamente empezaron, pues, a asentarse en algunos territorios bastante extensos, ¿no? Y por ende se considera que Mesopotamia es una de las primeras, o por no decir la primerita, en donde se estableció una sociedad con normativas, se establecieron directamente una sociedad política, se establecieron formas religiosas, se establecieron directamente actividades tanto hombres, tanto las mujeres, y sobre todo directamente bajo una forma de gobierno, ¿sí? Y obviamente eso inspiró pues para que varias culturas en el mundo lograran seguir teniendo en cuenta esas ideas, ¿no? Ahora, vamos a detallar su ubicación exacta. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Stalin Salazar? Ubicación. ubicación. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en una gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria. En menor medida en las cercanías de sus fronteras como Kuwait, Irán y Turquía, abarcan un territorio compuesto de 4 unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotámica, las llanuras y la Mesopotamia inferior, las montañas y las cordilleras, y las estepas o regiones desérticas. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. La ubicación exacta, ¿no? Se halla en el Oriente Próximo, en los territorios de Irak y Siria como tal, ¿no? Obviamente sus fronteras están con Kuwait, Irán y Turquía. Si bien es cierto, pues estos territorios prácticamente están caracterizados por las mesetas, las llanuras, cordilleras, ¿no? Miren, aquí directamente podemos establecer lo que es una ubicación exacta, ¿no? Aquí, dentro de Mesopotamia establecieron pues algunos pueblitos que en su momento también lograron tener un control bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, los sumerios, obviamente cuando llegaron a ostentar el poder, sí, prácticamente lograron expandir su territorio en estas ciudades, ¿no? Lagash, Uruk y Babilonia como tal, y acá, ¿no? Ahora, cuando los babilónicos, sí, llegaron a tomar el poder, miren, el territorio también creció bastante, ¿no? Se hizo bastante extenso y obviamente llegando pues a fronteras con Ashur y Asiria como tal, ¿no? Después, obviamente, podemos mencionar que los asirios tomaron el control y eventualmente dieron un crecimiento bastante acelerado. Entonces, miren, llegando a territorios de Biblo, Sidón, Tirón, hablamos del territorio de Israel, de Egipto, ¿sí? En donde prácticamente se considera una época en donde la expansión, ¿sí? Directamente de los asirios fue bastante extensa por todo directamente el Oriente Próximo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a estudiar los ríos principales. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Yo, Licen. o la señorita. El señor Edwin Vladimir, por favor. Ríos Ríos, principales. ríos principales. Como hemos dicho, los ríos principales de la región y a los que se debió el surgimiento y prosperidad de los pueblos mesopotamios son Tigris, tienen 1850 kilómetros de longitud y es el que tiene mayor pendiente. Su desnivel de nacimiento y desembocadura es 1150 metros, tiene afluentes a lo largo de su parte izquierda, como el Armenia y de los Sagros. Eufrates se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros, su desnivel es de 4.500 metros, sin embargo, su pendiente es más suave
en mayor parte de su recorrido. Su afluidez son el Tauro, el Balil y el Abur, que cruzan el antiguo territorio mesopotamio y poseen distintos caudales. El Abur es navegable casi todo el año, mientras que el Balil puede llegar a secarse. Ambos ríos sufren inundaciones frecuentes, aunque no demasiado benéficas, a diferencia de las del Nilo, que son vitales para la fertilización de los terrenos egipcios aledaños. Además, estas inundaciones suelen llegar a mal tiempo y tener resultados destructivos. Muy bien, señor. Muchísimas gracias, 10. Ahora, si hablamos directamente de estos dos ríos, ¿no? ¿Cuál de los dos tiene la extensión más grande? El Éufrates. Eso, muy bien. Ahora, si hablamos un poquito, ¿no? El Éufrates con 2.800 kilómetros, mientras que el Tigris 1.800 kilómetros de longitud. Entonces, miren, eran ríos bastante extensos, bastante grandes como tal, ¿no? Y eventualmente lo que permitía también el trabajo en la agricultura era que estos ríos, en este caso, tenían pues un tiempo en donde se daba la desembocadura, ¿no? ¿Qué será la desembocadura? Desembocadura es como la orilla donde cae el agua. Donde se une Ya. con otro mar. Ajá. También, excelente, muy bien. Entonces, miren, esos ríos que eran sumamente grandes, eventualmente permitieron que los cultivos, pues, se desarrollen de la mejor manera, ¿no? Aquí tenemos a orillas del río Tigris, ¿sí? Aún existen pueblos de miles de años de antigüedad. Miren, por ejemplo, acá tenemos el río Tigris como tal, ¿no? Aquí tenemos, pues, las ciudades y eventualmente también tenemos los campos de cultivos. ¿Sí? Generalmente los primeros seres humanos optaron por la idea de asentarse cerca de ríos, lagos o lagunas. ¿Por qué? Porque la tierra cuando se acerca, se asienta, en este caso cerca de estos afluentes, prácticamente se vuelve más fértil como tal, ¿no? Y eventualmente los productos, en este caso, salen de la mejor manera, ¿no? Ahora, pueblos de Mesopotamia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Verónica Criollo, por favor, ¿estamos ahí? Sí, dicen buenos días. Muy buenos días, por favor. De la Mesopotamia. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria al norte y Babilonia o Caldea al sur. Esta última además comprendía los pueblos de Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Asirios, acadios y sumerios gobernaban la región desde alrededor de 3100 a.C. hasta 539 a.C. Se estima la escritura fue inventada al comienzo de este periodo. La caída de Babilonia, que significa el fin de su podería, se debió a la conquista por el imperio Arquemenia o primer imperio persa. Cultura sumeria. Fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lagos, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. Fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses en la tierra. Cultura acadia. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábiga, que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invadirla y fundar el imperio acadio. Cultura babilónica. La ciudad Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero bajo el reinado del rey
Hammurabi, en lo que se conoce como el Imperio Paleobabilónico. Disculpen, dice. Célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles, culturales y militares. La segunda etapa se conoce como el Renacimiento babilónico y es posterior a la dominación asiria, cuando una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico. Los caldeos, bajo el mandato de su rey más célebre, Nabucodonosor II, fundaron el imperio que se extendió hasta las costas del Mediterráneo. Cultura asiria. Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia, luego de caída del imperio Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía, con ciudades importantes como Asur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medios en 612 a.C. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de Mesopotamia prácticamente se establecieron pueblos importantes, ¿no? Y eventualmente con el pasar del tiempo, cada uno de ellos fue tomando el control del territorio de Mesopotamia, ¿no? Y dentro de ellos aparecen pues los sumerios como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues prácticamente se consideran que ellos fundaron las ciudades míticas de Uruk, Lagas, Kish, Ur y Eridu, ¿no? También podemos hablar de que ellos desarrollaron la escritura cuneiforme y obviamente mantenían pues un gobierno en base a reyes como tal, ¿no? Si bien es cierto, los sumerios también se menciona que ellos también nos dejaron un producto, en este caso, que es utilizado hasta el día de hoy, ¿no? Que es la cerveza como tal, ¿no? Y eventualmente pues nosotros, en el caso del Ecuador, nosotros la consumimos en eventos especiales también, ¿no? Pero es un producto que prácticamente fue desarrollado en Sumeria, ¿no? Hablamos directamente de otra cultura, de otro pueblo que en su momento también llegó a ostentar el poder, ¿no? Que fueron los acadios como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues ellos, en este caso, lograron tener un enfrentamiento con los sumerios, ¿sí? Lograron tener el apoyo de pueblos árabes y eventualmente, pues, lograron conquistarlos como tal, ¿no? Después, obviamente, aparece la cultura de Babilonia como tal, ¿no? Y uno de los más representantes de esta cultura fue el rey Hammurabi, que él prácticamente estableció normas de conducta dentro de estos territorios, ¿no? Por ejemplo, él creó la ley del talión. ¿Hemos escuchado alguna vez la ley del talión? No. Sí, no, excelente, muy bien. La ley del talión, la que dice, o con la frase mejor, ojo por ojo, diente por diente. Por bien. Excelente, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Sí. ¿Ojo por ojo o diente por diente? Y lo que me hacen, también debo que hacerles. Ya, también lo podemos interpretar así, ¿no? Es algo similar a lo que hoy en día conocemos como el karma. ¿Qué es el karma? Que todo lo que me pasa le va a todo lo que me hace esa persona de malo, también le dará a él, o sea, también le pasará factura a él. Porque la boca Excelente, muy bien. Es una consecuencia hacia una actitud que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, si nos portamos bien, esa buena voluntad va a volver a nosotros. Si nos portamos mal, también esa mala voluntad o esa mala actitud va a volver, ¿no? Prácticamente, el rey Hammurabi creó esa normativa con la finalidad de que en la ciudad se mantenga la paz, el orden y la tranquilidad, ¿no? Y aquí también podemos mencionar que gracias, en este caso, a Nabucodonosor II, prácticamente su territorio logró expandirse hasta el Mediterráneo, ¿no? Y finalmente tenemos los asirios como tal, que obviamente después de establecer lo que era un control dentro de Mesopotamia,
de la caída del reino de Hammurabi, especialmente de él, eventualmente lograron establecer sus formas de gobierno, sus políticas, y obviamente pues los asirios lograron tener el control de estas ciudades, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos desarrollar lo que es observar directamente una imagen de cómo las guerras se daban entre estos pueblos, ¿no? Aquí directamente podemos ver el enfrentamiento que existió de los sumerios, en este caso con los acadios como tal, y aquí directamente aparece un animal bastante llamativo. ¿Qué animal será que está aquí? El león, el león. Ya, muy bien, excelente. Si bien es cierto, la particularidad de esta obra es detallar cómo estaba directamente vestidos las personas, qué herramientas tenían y obviamente qué animales en su momento también participaban en los enfrentamientos, ¿no? Ahora vamos a la organización de las ciudades-estados como tal. Si bien es cierto, dentro de Mesopotamia se establecieron esas formas directamente del control de los territorios, ¿no? ¿Cómo lo hacían? ¿Sí? Y es algo similar a lo que no tenemos nosotros al día de hoy. Por ejemplo, aquí en Quito, ¿cuál es el máximo representante? Como el presidente, El alcalde. el Lazo. ¿Quito? Presidente. ¿De Quito? No, ¿Será de el Quito es del alcalde? alcalde. Guarderas. El alcalde. El alcalde Guarderas. Excelente, muy Alcalde. bien. Dentro de Quito, obviamente, el representante es el alcalde, ¿no? Pero a su vez, el alcalde debe rendir lo que es informes al presidente de la República, ¿sí? Entonces, miren, es algo similar dentro de Mesopotamia. Entonces, mantenían lo que eran representantes de cada territorio, especialmente guerreros, especialmente personas que contaban con bastantes recursos, para que ellos controlaran directamente estos territorios, ¿no? Pero a su vez, obviamente, ellos también que tenían que rendir lo que eran informes, tenían que rendir directamente lo que eran, que en este caso, estudios de cómo van los territorios, qué tipo de productos logran producir, cómo va el comercio, entonces siempre directamente encargado en base a un representante, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la religión. La religión de los pueblos de Mesopotamia eran politeístas, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Especialmente a los fenómenos de la naturaleza. Y los dioses más representativos de Mesopotamia tenemos el dios An, que era el dios del cielo, dios Enli, dios del viento, Enki, dios del agua, y Nishurak, diosa de la tierra como tal, ¿no? Aquí podemos observar cómo cada uno de ellos eran representados, ¿sí? ¿Sí? Podemos verificar que tenían alas, siempre llevaban algo en sus manos, tenían directamente representados sus formas de vestir, ¿sí? Y cada uno, pues, en representación a algún fenómeno de la naturaleza, ¿no? Muy bien. Y las actividades que dentro de Mesopotamia existieron fue la agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio, ¿no? Como ustedes saben, el comercio seguía vigente en el tema de los productos, ¿sí? Y obviamente el trueque siguió siendo pues una de las bases en su momento de comercio, ¿no? Y después obviamente ya empezaron a utilizar las monedas como tal, ¿no? Una de las representaciones más importantes de Mesopotamia es el sigurat, que lo tenemos de este lado de acá, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo ellos vivían, cómo tenían las casas, y podemos observar directamente estas escaleras, ¿no? Sí, en las casas. Si bien es cierto, las primeras ciudades de en este caso de Mesopotamia, la entrada lo hacían por la parte del techo. ¿Sí? Por la parte del techo. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No dicen. Excelente, muy bien. No. Entonces, chicos, al finalizar el día les voy a dejar una pequeña actividad y obviamente pues la vamos a desarrollar hasta el próximo viernes, ¿sí? De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Ya nos Cuídense. manda la actividad, dicen. Hasta luego, licenciado. Realizando clases, yo les voy a enviar la actividad, por favor, al grupo de WhatsApp. Igualmente en Google Front. Sí, en el front, por favor. Ya, listo.